capítulo 4, ¿sí? Efesios capítulo 4. Bien, a este estudio le hemos denominado nuestra identidad en Cristo. Y ciertamente, quizás tú puedes encontrar otros títulos a todo el libro. Algunos dicen una carta de amor de Dios para su iglesia. Otros lo han denominado lo que Dios hizo por su iglesia. Bueno, hay diversos títulos. ¿Por qué lo hemos puesto nuestra identidad en Cristo? ¿Por qué? Porque es una carta que es escrita allá a cristianos, pero Pablo lo escribe con un propósito, de recordarles quiénes son ellos en Cristo. Y para que ellos puedan recordar quiénes son en Cristo, Pablo les ha mostrado qué es lo que Cristo, qué es lo que Dios Padre y qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho por ellos. Y de eso trataba el capítulo 1. Básicamente hemos visto las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo, ¿no? Cuando veíamos las bendiciones del Hijo, quizás encontramos palabras bien cercanas a nosotros. Hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, nuestra ciudadanía, dice, está en el reino de los cielos. Cuando hablamos del Espíritu Santo, dice, hemos sido sellados. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo y Él es la garantía de que tú eres un hijo de Dios y de que hay una esperanza en Cristo. Y cuando hablamos de las bendiciones del Padre, podemos decir, hemos sido llamados. Qué bonito es escuchar de que has sido llamado por Dios, ¿no? Pero esto implica una responsabilidad. No es una manera de cómo pagarle a Dios, sino es una manera de que, más bien, al entender que no podemos hacer nada por pagarle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, humanamente tú no puedes pagar con nada. O sea, no hay nada más valioso de lo que ha hecho Dios en la cruz, o Cristo en la cruz por ti. Pero sí podríamos hacer algo para corresponder ese amor, o valorar ese amor, o valorar esa acción de amor que Dios ha tenido por ti. Y de eso trata la carta. Primer capítulo, las bendiciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo capítulo, habla cómo hemos sido reconciliados de lo que estábamos lejos de Dios. Dice, éramos extranjeros, advenedizos, muertos de nuestros delitos y pecados. Él dice, nos ha reconciliado porque Él es rico en misericordia. Y en ese contexto dice, porque por gracia sois salvos. Esa palabra, ¿no? Por gracia. Y ahí viene el texto, uno de los textos más conocidos de la Biblia, ¿no? Pero al mismo tiempo, capítulo 4 o 3, disculpen, también habla de que Pablo habla un poco en cuanto a este misterio, dice Pablo, ¿no? Que en un principio quizás el judío pensaba que Cristo había venido, o que el Mesías había sido prometido, o que Dios era solamente Dios de los judíos. Y Pablo dice, no, se nos ha revelado el misterio. Aunque ya desde el Antiguo Testamento vemos sombras de esto, de que Cristo no solamente iba a venir a salvar al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Pero cuando Cristo vino, no solamente fue el judío. ¿Vino a quién? Fue el samaritano. Fue a la casa de un cobrador de impuestos, aunque era judío. Sanó a la hija de Jairo, un centurión. Y cuando Él deja la gran comisión para su iglesia, no les dice, por tanto, id y prediquen a todo Jerusalén, sino a todas las naciones. Y vemos esa apertura. Pero eso todavía para los primeros cristianos que eran judíos, netamente, los 120 reunidos, aún eso como que no lo voy a decir así, no lo digerían. Tanto así que Dios levanta a hombres como Pablo y le da un llamado especial de ir y predicar el Evangelio, es decir, lo que Cristo ha ido aquí a los gentiles. Literalmente lo manda a predicar a todos aquellos que no necesariamente eran judíos. Y vemos a Pablo con sus viajes misioneros por la región de Éfeso, Galacia, Macedonia, distintos lugares, predicando netamente entraba por ahí a una que otra sinagoga, pero predicando a los gentiles. Y Pablo dice, ese es mi misterio, dice Pablo. Y le está diciendo ahora a los hermanos de Éfeso que de alguna manera también estaban ahí, como que en la iglesia de pronto estaban entre, somos de él, nosotros no somos judíos. Pero Pablo va a decir, ustedes han sido llamados, rescatados, redimidos, sellados por el Espíritu Santo, y ustedes son de Cristo. Y de eso trata los 3 primeros capítulos, de cómo es que Dios los está diciendo que los ha llamado, que los ha reconciliado y que les ha dado una nueva familia, una nueva identidad. Ahora ya no hay judío ni griego, sino todos son de la familia de Dios. Es la familia de los ex judíos, ex gentiles. Y ahí estás tú. Tal es así, y tú dices, bueno, ya, eso parece teórico, ya lo sé, podrías decir,
Pero entonces a partir del capítulo 4, Pablo comienza la segunda parte de esta carta. Entonces lo que Pablo está diciendo es, si tú has entendido esto, entonces ahora te corresponde corresponder a lo que Dios ha hecho. Y en el capítulo 4 mira cómo comienza. Yo pues preso en el Señor, os ruego, ¿qué dice? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y veíamos, ¿no? ¿Cómo yo puedo andar dignamente? No te dice, anda dignamente para llamarte. Eso es invertirle pasión, eso es religión. Si tú andas dignamente, haces obras de caridad, te portas bien, entonces Dios va a ser bueno contigo. No. El Evangelio es de que Dios te amó tal como eras, pagó por tus delitos y pecados. Lo único que tenías que hacer era arrepentirte y entregar tu vida a Cristo. Pero ahora que ya estás en Cristo, te dice, vive. Esa palabra andar es vive, practica, vive como uno llamado por el Señor. Y Pablo nos da características de eso, que era mansedumbre, humildad, paciencia, soportándonos unos a otros. Y esa palabra soportándonos era siendo de apoyo, de soporte, de aguante unos para el otro. Y en toda comunidad cristiana, y también lo vemos cuando Pablo escribe a los Corintios, hay los mayores en la fe y los débiles en la fe, los carnales y los espirituales. Y por ahí una que otra cizaña, porque también Pablo habla del hombre natural, pero había. Y en medio de, y es en la iglesia, bueno, los de cizaña están infiltrados, pero el carnal, Pablo no lo desecha diciendo ustedes no son cristianos, sino le está diciendo ustedes, ya viendo de ser maestros, todavía están queriendo lechecita espiritual. Y Pablo los exhorta a la madurez. Lo mismo vemos cuando Pablo escribe a los romanos. También le dice, los que se creen maduros, comprendan a los débiles. Y los débiles no juzguen a los maduros. Y en la carta de Éfeso vamos a encontrar lo mismo. Pablo va a decir que, ¿por qué yo tendría que aplicar paciencia? Dentro de la comunidad, pero tú lees el contexto, está hablando de la iglesia, porque Pablo, capítulo 4, del verso 1 al 16, es un llamado a la unidad. ¿Por qué yo tendría que aplicar paciencia? Porque va a haber hermanos que de alguna manera me van a querer hacer perder. No van a quererlo, pero su misma madurez va a hacer que de alguna manera mi paciencia sea puesta a prueba. ¿Por qué me dice que tengo que tener mansedumbre? Porque va a haber situaciones en las que yo voy a querer reaccionar. ¿Y qué habíamos dicho que era mansedumbre? Poder bajo control. Hay un proverbio que dice que el necio da rienda suelta a toda su ira. Un toro manso no es el que va corneando a todo el mundo. Un toro manso tampoco es débil. Un toro manso es aquel toro que tiene toda la fuerza, pero sabe control. Y el mayor ejemplo de mansedumbre, ¿quién era? Jesús. Él no era débil. No es que él no podía defenderse, podía hacerlo, pero no se defendió. Ah, qué tonto. No, para el Señor eso es mansedumbre. ¿Por qué habla de humildad? Porque cuando vamos creciendo en las cosas del Señor, y quizás el que recién está comenzando, uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que jactarse, no? Pero el que ya va creciendo en las cosas del Señor, quizás la tentación es un poquito más, yo uso una palabra, no sé si me entienden, caleta. ¿Qué es caleta? Disimulado. Quizás ya no voy a caer en cosas por ahí, pero mi corazón podría ir llenándose de orgullo. En decir, yo no hago eso, yo no hago eso, yo no hago eso, y creerme que yo soy más espiritual. Y entonces Pablo hoy día actúa con humildad. Muestra tu humildad, no diciendo que eres humilde, sino con tu conducta. Y todo eso va a aportar a la unidad. Por eso dice, andéis, como es digno de la vocación con que han sido llamados, siendo humildes, siendo mansos, soportando unos a otros, con paciencia. Y luego en la segunda parte de su llamado a la humildad, habla incluso de lo siguiente, que el mismo Señor Jesucristo, que subió a los cielos y descendió a lo más profundo, Él mismo ha dado dones a su iglesia, y nos habla de algunos, no son los únicos, pero nos habla de algunos ministerios como el evangelismo, el apostolado, el profeta, el pastor y maestro. Y Pablo nos dice, él mismo constituyó y da la razón para qué lo constituyó. Nuevamente, para guiar, para que sea la edificación para la iglesia.
Y Pablo les está haciendo entender que ellos tienen que pensar ahora como un cuerpo, ya no individualmente. Sino que, entonces el primer llamado que Pablo hace después de que ellos han entendido lo que Dios ha hecho es un llamado a la unidad, entendiendo que hay una sola cabeza. Mira cómo termina el verso 16: de quien todo el cuerpo, desde el 15 quizás, lo tengo ahí, desde el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Y esto es, ¿qué dice? Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan. ¿Qué hacen los miembros del cuerpo? Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Es decir, cuando cada miembro entra en funcionamiento, cuando cada miembro hace su parte, entonces todos crecemos, todos nos ayudamos. Pero cuando uno de los miembros no está cumpliendo su parte, va a haber problemas. Cuando tu hígado deja de funcionar, solamente afecta a tu hígado, no, afecta a otras partes más de tu cuerpo. Cuando un riñón deja de funcionar, va a afectar. Y lo mismo sucede en el cuerpo de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y si queremos caminar en unidad, y habíamos visto que la unidad no la creamos nosotros, sino la unidad, ¿quién lo creó? El Espíritu Santo. Estoy haciendo un recordatorio de esos versículos. Entonces, cuando cada uno cumple su parte, vamos a crecer en unidad. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esa es la finalidad por la cual el Señor de pronto está diciendo: actúen en mansedumbre, actúen en humildad, con toda paciencia, soportándonos a otros, reconociendo a quienes el mismo Señor Jesucristo ha instituido como liderazgo en la iglesia, y que es para edificar, y es para que cada uno de nosotros cumpla su función. Después de hacer ese llamado entonces de Pablo a la iglesia, ese llamado de unidad, ahora Pablo va a hacer un segundo llamado, es decir, una segunda correspondencia que tiene que tener el cristiano o la iglesia. ¿Con quién? Con Dios. Ni siquiera este compromiso es con Pablo, sino era con quién? Con el que los había rescatado, con el que los había redimido, con Cristo. El segundo llamado que va a hacer Pablo es el llamado a la pureza y la madurez. ¿Qué tal si lo repites? Pureza y madurez. Y de eso vamos a hablar hoy. Si la semana pasada hablábamos sobre la unidad, ahora vamos a hablar sobre la pureza y madurez. Y yo quisiera que tomes estos textos de la manera más madura posible. Y recuerda, esta parte es práctica. Y debemos de venir a la palabra de Dios diciendo: Señor, yo quiero que me hables. Parece que esa es para mí. No tanto, esa es para Amelia. Ella es inmadura. No tanto así, no, esa es para mí. No, esa es para Kiyari, que queda chiquilla. Y Arita, que es nueva, para ella es la madurez. No, esa palabra que vamos a escuchar es para mí. Mira cómo comienza. Verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis nuevamente como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Y ahora Pablo va a ser un poquito más explícito con los hermanos de Éfeso y les va a decir: esto pues. Esta palabra esto pues es como una conexión de todo lo que Pablo está diciendo. No solo una conexión con los 3 primeros capítulos, sino con lo que acaba de decir. Ha hecho un llamado a la unidad. Y ahora Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Esta palabra requiero, estaba averiguando un poco ahí, haciendo el uso del logos de nuestro amigo David. Esta palabra requiero es como que, a veces nosotros es como que lo necesito, les insisto. Pero yo no creo que Pablo esté insistiendo en su carne, ¿no? Lo que Pablo está escribiendo, que es inspirado por el Espíritu Santo. Y no creo que lo que Pablo está pidiendo a la iglesia sea algo que a él se le ocurrió. Es algo que Dios puso en su corazón. Y Pablo está diciendo: yo lo requiero, lo necesito, lo insisto. Insisto en esto, dice Pablo. Quiero ser insistente en esto. Y el Señor quiere ser insistente con nosotros en esto. Ahora, porque de pronto estamos así, no. Quizás sí. Si es sí, hay que arrepentirnos. Y si es no, ten cuidado, porque podríamos caer en esto. ¿Qué sucede en la iglesia? Que ya no, ¿qué dice? Andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Aquí hay que distinguir entonces los gentiles. Los gentiles que estaban en la iglesia
que eran los ciudadanos de Éfeso, pero que habían entregado su vida a Cristo. Es un grupo de gentiles, pero ya convertidos, gentiles creyentes, vamos a llamar. Pero también a los otros gentiles hace referencia a quién, a todos aquellos incrédulos, los que estaban allí en la misma ciudad, todavía idolatrando quizás a la diosa Artemis, a Diana, qué sé yo, todos aquellos que no habían reconocido a Cristo. Hoy en día nosotros usamos palabras como que el mundano, ¿no? Quizás el no creyente, vamos a decir. Tú ya eres cristiano, pero no has dejado de ser peruano. Pero ¿cómo es el peruano? En términos generales. No digan la plata, ¿por qué dicen la plata? Ya, pero ¿cómo es el peruano? En términos generales, ¿no? Criollo. Criollo. La criollada, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Entonces, sabemos cómo está nuestra sociedad. Sabemos cómo está nuestra sociedad. La iglesia, pues, hay cristianos peruanos, sí, pero no somos la mayoría. Sabemos cómo está la moralidad, los valores en nuestra sociedad. Los buenos valores, sabemos cómo están. Pueden tener un ojito a la política, quizás, a los que nos gobiernan, quizás, o quizás a las fuerzas militares, las policiales. Tú sabes cómo está nuestro país. Ahora imagínate, tú eras parte de eso, todos éramos parte de eso. Todos en algún momento hemos sido parte de eso, yo he sido parte de eso. Pero ahora mira, yo vengo a Cristo y sigo comportándome como antes era. Yo vengo a Cristo, imaginemos, soy policía y era de los que cobraba. Corrupto. Vengo a Cristo, voy a la iglesia ahora, leo mi Biblia, ya entregué mi vida a Cristo, pero sigo cobrando por debajo. ¿Qué me diría Pablo? Insisto en que no andes así, me diría Pablo. O sea, ese sería el consejo de Pablo y también es lo que Dios me diría. O sea, comprende tu llamado, comprende que te he rescatado, comprende que yo ya te he sacado de esa vana manera de vivir. Ya no vivas así. Y Dios no me está diciendo, deja de vivir así y serás mi hijo. No, sino me dice, tú ya eres mi hijo. No tienes que por qué vivir así. Tampoco Dios me está diciendo, si sigues viviendo así te voy a quitar la salvación. No se trata de eso. Sino que es un llamado a que yo viva conforme a mi nueva identidad. Es un llamado a que yo viva conforme a mi nueva naturaleza. Qué bacán es decir, ¿no? Hechura suya somos en Cristo Señor nuestro, Efesios 2:10. Es chévere decirlo, pero vive. Es difícil. Acá podemos cantar a Dios, pero el día de mañana en tu trabajo, pero cuando te encuentres con alguien que te quiera romper la paciencia o hacer perder la paciencia, cuando te encuentres con alguien que de pronto pone a prueba tu mansedumbre, ¿reaccionarás con paciencia? ¿Reaccionarás con mansedumbre? ¿Cómo lo ves? Ah, no, eso solo Jesús lo puede hacer. ¿Acaso no hemos sido llamados a ser como Cristo? No en el sentido de dioses, sino que seguir las pisadas del Maestro. A eso hemos sido llamados. En eso consiste cargar la cruz de Cristo. No es entender una cruz en el polito en la espalda, que se ve chévere, el polito nuevo que nos hemos hecho. Pero cargar la cruz de Cristo es en seguir las pisadas de Cristo, justamente allá afuera, donde muchas veces nuestro cristianismo va a ser puesto a prueba. Y como ya lo hemos dicho, ¿cuántas veces tiene que salir jugo de cristiano, mis hermanos? Ese es el llamado de Pablo. Y eso estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Y Pablo dice que andan en la vanidad de su mente. Esa es una pequeña descripción de alguien que no tenía a Cristo. Andaba, dice que, en la vanidad de su mente. Esto de andar en la vanidad de su mente, vanidad era sinónimo como que vacíos. Pero no vacíos en sentido intelectual, menos económico. Hay muchas personas que no tienen a Cristo e intelectualmente están llenos, pero sí estaban vacíos de Dios en ese sentido. Han llenado su vida de diversas cosas que en realidad no llenan su espíritu. Eso es vanidad de vanidades. Cosas sin importancia, cosas que no trascienden más allá. Quizás incluso podríamos hablar de bienes. Pueden tener mucho más bienes, pueden tener mucho más estatus, pueden tener mucho más estudios. Y no está mal de por sí tener bienes, tener estudios, no está mal. Pero si yo tengo todo eso, ¿de qué vale que yo gane el mundo si perdiera mi alma? ¿De qué vale que yo tenga todo eso, pero de Dios nada? Estoy viviendo una vida vana. Ahora, bueno, eso es el mundano, pastor. Pero también a veces el cristiano cae en esto, porque aquí Pablo le está escribiendo ¿a quién? Al cristiano.
Le está diciendo, y esta noche Dios nos está diciendo, cristiano, ¿quién es prioridad en tu vida? ¿El money? ¿La profesión? ¿Los estudios? ¿O Dios? ¿Quién llena tu corazón? ¿De qué está lleno tu vida? ¿Dios realmente lo llena todo y todo lo demás lo ves como añadidura? ¿O esa añadidura se ha convertido en tu Dios? Si esa añadidura se ha convertido en tu Dios, vanidad de vanidades, diría el escritor de Eclesiastés, si no me equivoco. Vanidad de vanidades. Eso ocurre, mis hermanos, en el mundo evangélico. Que a veces le sirvo a Dios o hago cosas para Dios por la fama. Y hay mucha gente que ha caído en eso. Y eso es religiosidad. Porque la fama es la que está llenando mi corazón y no es Dios. ¿Okay? Entonces, el primer escalón decía esto. Hay un pastor, Jaime Foot, ¿lo escucharon? Decía él, ¿no? Es como un escalón que va a ir describiendo Pablo. El primer escalón, cuando pongo mi mirada en las vanidades. Pero eso es del gentil, ¿no? Del que no es cristiano. Pero el cristiano está limitando eso. El siguiente escalón, lamentablemente no es un escalón que va para arriba, sino que lo está hundiendo. ¿Qué es? Teniendo, verso 18, el entendimiento que dice, entenebrecido, en tinieblas. Su entendimiento está en tinieblas. Ha llegado a un punto de que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Anda, tengo un negocio bajo la mesa. Le entro, así vive el mundano. Y eso es viveza. Oye, que no, que los hombres, que por ahí la chama, wow, le entramos. Para ellos es normal. Eso es bueno, ganancia. Porque está en oscuridad. A lo malo lo está llamando bueno. Oye, te invito a mi iglesia. Paso. A lo bueno lo llama malo. Oye, no, ¿sabes qué? Que hay que ser honrados, hay que devolver el vuelto. No, guárdatelo. Si el jefe tiene, estoy siendo rico con tu plata, bro. ¿Seguro? Ahí viene la pregunta del cristiano: ¿qué haría el Señor? ¿O qué me diría Dios? ¿No devuelvas el vuelto? ¿Qué me diría el Señor? O sea, te das cuenta que el entendimiento entenebrecido es cuando ya no sé distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Y así está nuestra sociedad. Nuestra sociedad no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. A tal punto ha llegado que, bueno, yo tengo viviendo aquí en Lima 24 años. Voy a cumplir este 2 de enero, cumplo 24 años, no, 25 años viviendo en Lima. Pero quizás ustedes viven en Lima mucho más tiempo que yo, algunos han nacido acá. Pero si te das cuenta, más o menos para el año 2000, el año 90 y tantos, hablar sobre el aborto todavía traía cierto, claro, ¿no? O cierto rechazo, ¿no? No se hablaba así tan abiertamente, ¿no es cierto? Y si alguien lo hacía, como que todavía lo veías como que no lo decías, quizás, a pesar de que no eras cristiano, tus propios valores, como que lo veías como algo, no está bien. Pero hoy en día, hasta marcha se hace en pro. Y estas son banderas de campaña de algunos políticos que quieren legalizarlo. Entendimiento entenebrecido. Y mucha gente sigue y hace marcha para eso. Como diciendo, y lo está viendo como que, como un derecho. Pero tú te das cuenta, oye, estamos de cabeza. Estamos de cabeza, literalmente. Si antes se marchaba a favor de la vida, ahora se marcha a favor del asesinato de un niño en el vientre. Entendimiento entenebrecido. Así está nuestra sociedad. Pero hay una explicación: no tienen a Cristo. Pero que un cristiano piense así, está bajando un escalón más, ¿no? Ya no solamente está pensando en cosas vanas, sino su entendimiento también está entenebrecido. Entonces, como cristiano, tú tienes que tener las cosas claras en muchas cosas. Yo he puesto un ejemplo, pero en muchas cosas. ¿A qué le entras y a qué no le entras? O sea, tenemos que tenerlo claro eso. Incluso al momento de votar y todo lo demás, ahí tenemos responsabilidad. No solamente entonces vas a votar porque te cae bien, sino tienes que ver incluso en ese sentido qué cosas propone ese político. Ciertamente tú no vas a cambiar al político, sino estoy hablando de tus convicciones.
de tus principios. ¿Me dejo entender? Pero lamentablemente el mundo es así, pero el cristiano no puede vivir así. No, pero el pastor dice, nada de malo tiene. Yo he escuchado eso así, ¿no? ¿Pero qué de malo tiene? Sí, porque vamos normalizando cosas. Vamos normalizando cosas. Tiempo atrás, mucho más atrás, cuando yo era niño, y ahora sí te hablo del año 95, y algo así. Incluso cuando a veces en la TV salía un gay, qué sé yo, mis padres me hacían cambiar de canal. O como lo veían como algo malo. Y hoy en día, ¿qué canal no tiene su gay? Se ha normalizado. Ahora, yo puedo entender que no podemos cerrarnos en una burbuja y decir, oye, eso no, pero sí, cómo estamos criando a nuestros hijos de hacerles entender qué es bueno y qué es malo. No en el punto de normalizarlo, diciendo, no tiene nada de malo, ahí es el problema, sino, pero sí ir explicándoles de que por más que ya lo hayan normalizado y sea normal que cada canal tiene eso, decirle, eso no está bien. Que ellos crezcan con esos principios basados en la palabra de Dios. A eso voy. Como cristianos no podemos estar con la mente entenebrecida, porque nosotros hemos venido a la luz del Evangelio. Y la luz del Evangelio nos permite discernir lo bueno y lo malo. Pero así, esa exhortación está haciendo Pablo. Entonces, ¿cuál era el título? Llamado a la pureza. Incluso eso va a salvaguardar nuestra pureza, nuestra integridad para con Dios, nuestra lealtad a Dios. Entonces, la segunda parte de este verso dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Hasta ahí nada más, ese es el siguiente escalón. Su vida está lejos de ¿quién? De Dios. Pero eso es del gentil, eso es normal. Su vida está lejos de Dios. Nuestra vida en algún momento ha estado lejos de Dios. El problema es cuando ya eres cristiano, pero igual tu vida está lejos de Dios. No, pero yo creo en Dios. Una cosa es que creas, otra cosa es que tengas comunión con Dios. No, pero yo hice la oración de fe y me bauticé. Eso es una cosa. La pregunta es, ¿cómo está tu comunión con Dios? Cada día, cada decisión, como familia, como matrimonio, como persona, en tu centro laboral, ¿estás teniendo en cuenta a Dios? ¿O simplemente Dios es un amuleto a quien tú le cantas todos los domingos? ¿Quién es Dios para ti? ¿Está gobernando tu vida? El gentil tenía su vida lejos de Dios. Pero el cristiano tiene que tener a Dios allí, junto a Él. Para eso está el Santo Espíritu, para guiarnos, dice, a toda verdad. A veces olvidamos y pensamos que Dios está en un lugar, aunque es cierto, Él lo cubre todo y está en su trono y todo lo demás, pero al mismo tiempo Dios es omnisciente, omnipresente, y Él está en todo lugar, está habitando en tu vida. Y hablamos un poco, o vamos a hablar hoy, si no me equivoco, de cómo es que el Espíritu Santo se contrista. Él no te deja, está contigo, has sido sellado por Él, pero a veces lo tienes ahí como aquel compañero que no le cuentas nada. Va contigo al trabajo, duerme contigo, está en todo lugar, pero no le hablas, pero no le pides dirección, no le pides guía, no le buscas, no oras. Entonces, aunque está contigo, pero en cuanto a sus propósitos para cumplir en tu vida, está bien lejos. Y acá Pablo dice, no, bueno, en el gentil es por la ignorancia que hay en ellos, eso es en el gentil. Pero en el cristiano hay ignorancia, ya no, pues. En el cristiano ya no puede haber ignorancia de que, pues yo no sabía que el Espíritu Santo estaba conmigo, mira, si hubiese sabido, no. El cristiano ya sabe que es la oración. El cristiano ya sabe que el Espíritu Santo está con él para guiarlo. No solamente para defenderlo cuando está en peligro, ¿no? Señor, ayúdame, no, sino está para guiar tu vida, para traer consuelo a tu vida, para traer dirección, para fortalecerte, para animarte, para redarguirte incluso del error. Está ahí. Pero al mismo tiempo lo podemos tener lejos. Todos en algún momento, quizás, aquí hay varias parejas, y sabes, ¿no?, que es viajar en un carro 1 hora y no hablan porque están peleados. En algún momento puede pasar eso. Y tú podrías decir que nuestra comunión está plena. No, si tu comunión está plena, estaría gloriando, ¿no es cierto? En algún momento. Porque cuando la comunión está plena, hay una
conexión, una comunicación. Y lo mismo es con el Señor. Cuando yo pregunto a personas, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo va tu vida de oración? No, bueno, que me he olvidado toda esta semana. ¿Y cómo va tu lectura de la palabra? Ah, sí, el mes pasado leí. Entonces, ¿cómo me dices que todo está bien? Te estás autoengañando. Estás descuidando a Dios. El principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová. Y esta palabra temor, sabemos que el contexto es el principio de la sabiduría es el tener en cuenta. No era un temor que te aleja. No es que, uy, tengo que ser sabio, tengo miedo de Dios, me alejo, no. Sino, el principio de la sabiduría es comprender quién es Dios, y ese temor hace que yo lo honre. ¿Y cómo lo honro? Teniéndolo en cuenta en mi vida. ¿Me puedo entender? Eso es ese es ser sabio, tener en cuenta a Dios en tu vida. Ese es el principio de la sabiduría. En cambio hay otros proverbios que decía como que de su propia prudencia, ¿cómo es? Se me fue. No es necio la palabra, pero es como que de su propia prudencia, algo así, como que, bueno, va por ahí, ¿no? Pero como que no es necio la palabra, como que se fía de su propia prudencia, algo así. Algo así es, ¿no? Entonces es como lo contrario, ¿no? El insensato, algo así, ¿no? Se fía de su propia prudencia, algo así es. Pero es como que el insensato cree que él lo sabe y él lo va a resolver y deja de lado a Dios. En cambio el sabio, el principio de la sabiduría es el tener en cuenta a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces acá los hermanos de Éfeso estaban actuando, algunos quizás, no sabemos el porcentaje, pero estaban actuando con una vida lejos de Dios. Y Pablo les dice, estás como el gentil, aunque el gentil lo hace por ignorancia, pero tú ya conoces a Dios. Entonces, primer escalón, vanidad. Segundo escalón, entendimiento entenebrecido. Otro escalón, cuando estás lejos de Dios, una vida ajena a Dios. Y el cuarto escalón, ¿qué dice? Por la dureza de su corazón. ¿Te das cuenta que como que esto va en avanzada? Primero puse mis miradas en cualquier otra cosa menos en Dios. Eso entenebreció mi mente. Eso me alejó de Dios. Estoy viviendo ajeno a Dios. Y eso también endurece, ¿qué? Mi corazón. Y me estoy yendo al fondo. Estoy viviendo una vida no que está correspondiendo a lo que Dios ha hecho por mí, sino que estoy viviendo una vida como si no hubiera entendido lo que Dios ha hecho por mí. Y ya no tendría sentido. Y entonces Pablo le dice, por la dureza de tu corazón. Y eso endurece nuestro corazón. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado en algún momento. En algún momento me ha pasado y tengo que reconocerlo. Tenía quizás meses de cristiano, no sé, debe ser 6, 7 meses. Y en algún momento lo he contado y es bueno volverlo a contar. Aunque ya conocía el Evangelio, aunque ya iba a la iglesia, aunque había un deseo en mi corazón seguir a Dios, pero todavía mi mirada estaba en algunas cosas que yo arrastraba del viejo hombre, del mundo. Básicamente mi contexto era la universidad y en la universidad tenía amigos de todo calibre. Y todavía yo no había aprendido a decirle no a ciertas costumbres. Y en algún momento le puse la mirada a esas cosas vanas que ya no eran parte de mi vida. Y esas cosas vanas nuevamente entenebrecieron mi corazón, me alejaron de Dios y finalmente lo endurecieron. Tanto es así que cuando venían los chicos de la iglesia, el hermano Santos y algunos más, Martín, Anderson, yo le decía a Gisela no, a Jessica, dile que no estoy. ¿Entiendes? Dile que no estoy, decía. Jessica está al día. No está. Y se le hacía mentir a mi hermano. Lo estoy reconociendo y le he contado cierta. Pero no quiero enorgullecerme de esto, pero caía a ese punto nuevamente. Pero hubo un comienzo. Puse mi mirada en cosas que ya no debería poner en mi mirada. Lógicamente, la historia continúa. Dios no me desechó. Por eso estoy acá. Pero te das cuenta, en algún momento podemos caer en eso. De tal manera que por ahí escuchas un consejo de alguien y te dice como para que vuelvas nuevamente a Cristo y tu corazón como que está duro, ¿no? Y decimos, el hermano se ha enfriado. ¿No escuchas eso? ¿No? Vamos, le tocamos la puerta, hermano, no quiere salir. O hermano, no quiere, o le mensajeas, no quiere venir. ¿Por qué?
Porque se ha enfriado. Está duro su corazón. Pregunto, ¿eso fue de noche a la mañana? No. Poco a poco. Entonces Pablo le está acá llamando a la pureza, le está diciendo, no caigan en eso, como vive el mundano. El mundano, tú le hablas de Dios y si no has recibido a Cristo, simplemente te va a decir, bueno, no te va a escuchar. Se dice, oye, pero eso no agrada a Dios. ¿A mí qué? Te va a decir, aunque quizás con respeto no te lo dice, pero lo va a pensar. No lo va a ver a Dios como un referente, como el Señor de su vida, simplemente va a decir, bueno. Entonces, ¿cuánta razón tiene Pablo aquí al llamar la atención a los hermanos? Y bueno, esta noche el Señor también nos está diciendo, si estás viviendo en esto, reacciona. Y si estás descendiendo en uno de los escalones, no sé en cuál de ellos, reacciona, porque mira dónde vas a terminar parando. En dureza de corazón. Verso 19. De los cuales después que perdieron todas, ¿qué hace la dureza de corazón? Sensibilidad. Es el quinto escalón, ¿no? Después que perdieron toda sensibilidad. Este ejemplo también es bien usado. Dice que el leproso, al inicio, las heridas eran dolorosas. Pero llega un punto donde ya la lepra es carne muerta, ¿no? Y por más que las ratas se les esté comiendo un dedo, el leproso no sentía. ¿Ya estaba qué? Estaba insensible, estaba muerto esa carne. Y a veces puede pasar eso. Y tú dices, oye, pero yo lo veía, ese hermano iba a la iglesia, todo. Y ahora ya, hasta le entra todo, ya normal. Ya lo vas a ver quizás haciendo su vida como si no fuera cristiano, ¿no? Pero eso no fue de noche a la mañana. Se volvió insensible incluso y ahora peca normal ya de manera deportiva. Eso no fue de noche a la mañana. Eso no es que estaba acá escuchando un domingo y salió y lo hizo. No. Poco a poco puso su mirada en cosas vanas y todo el escalón. Y se volvió insensible incluso a la palabra de Dios y ya no quiere reaccionar. Entonces dice, por lo cual después de que perdieron toda sensibilidad, ¿qué hacen? Se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impuro. Y de repente terminan haciendo cosas que quizás en algún momento no se lo imaginaban. Tú aquí presente, te pregunto, ¿te imaginas cometiendo lascivia? No, pastor, Dios me libre, dices, ¿no? Pero créeme, que si descuidas tu comunión con el Señor, si sacas al Señor de la ecuación, comienzas a poner tus cosas en las cosas, tu mirada en las cosas vanas, y vas bajando el escalón, podría llegar ese hombre. Dios no quiera, no lo queremos, nadie lo quiere, ni tú lo quieres. Pero podríamos terminar haciendo todo eso. Y entonces dice, así es como el mundano, pero no debe ser como el cristiano. Pues entonces Pablo lo que está diciendo, chicos, lo contrario a la impureza, ¿qué es? La pureza. Está haciendo un llamado a la pureza. Y la pureza comienza desde que tú tienes siempre presente a Dios como tu prioridad, como tu límite, a veces decimos, ¿no? Mi límite por el cual yo voy a hacer esto no es si mi pareja me ve o no me ve. No es si el pastor me ve o no me ve, o si el hermano tal me ve o no me ve. Mi límite es Dios. Para yo darme ciertas permisiones, mi límite es Dios. Y Él es el que de alguna manera debe tenerlo siempre presente. Ese es ser sabios. Pero si mi límite es la iglesia, y en la iglesia voy a tener una conducta, pero lejos de la iglesia otra conducta, lo más probable es que voy a caer en cada uno de estos escalones. Entonces Pablo está haciendo un llamado entonces aquí a la pureza, y yo creo que todos nosotros, mis hermanos, ahí viene la necesidad de decir, Señor, ayúdame. Todos los días, encomendar tu vida a Dios, decir, Señor, no permitas que nada de estas cositas del cual ha hablado Pablo se vayan metiendo a mi mente. No lo permitas y busca al Señor, hermanos. Ahora, verso 20 y 21, Pablo dice lo siguiente, ¿no? Después de darles ese mal ejemplo, ¿no? Ahora les va a decir otro llamado, que le dice, más ustedes, así era la conducta de los gentiles, ¿correcto? El cual la iglesia no lo debe de tener. Así se conduce el mundo, el cual el cristiano no se debe conducir así, con lascivia, dureza de corazón, insensibilidad, vanidad de vanidades y muchas cosas que hemos visto. Así se conduce el mundo, pero el cristiano no.
Mas ustedes, dice Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así, ¿a quién? A Cristo. Y es interesante cuando Pablo dice esto, mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, Cristo es todo lo contrario a eso. Y ni siquiera le está diciendo ustedes no han aprendido así de Cristo. Porque yo diría, no han aprendido así de Cristo, es que ustedes no están guardando las enseñanzas de Cristo, como que, sino dice a Cristo. Ellos han aprendido a Cristo en el sentido de que Pablo les ha mostrado a Cristo. Pablo está diciendo, ese no es el cristianismo o el Cristo a quien yo les he mostrado. El Cristo a quien Pablo les había mostrado es ese Dios, el Hijo de Dios misericordioso que ha muerto en la cruz. Es ese, el Hijo de Dios que ha sido humilde al venir a la tierra, el Hijo de Dios que ha sido manso, el Hijo de Dios que ha sido misericordioso, santo, santo, sin pecado. Ese es Cristo. Y Pablo le está diciendo, ustedes miren a Cristo. No le está diciendo, recuerden las enseñanzas de Cristo, que también es válido. Pero básicamente le está diciendo, Cristo no es así. Y por tanto, tú que eres su cuerpo, y Cristo es la cabeza, como Cristo, que es todo lo contrario a lo que ha detallado Pablo, tu iglesia puede estar practicando todo eso. ¿Te imaginas Cristo que es la cabeza, santo, santo, puro, sin pecado, humilde, manso, paciente, misericordioso, y una iglesia que está pensando en vanidad, un cristiano, un miembro por acá que está con el corazón endurecido, otro miembro por acá que está con la mente entenebrecida? Eso sería algo incongruente. Y Pablo le está exhortando a decir, iglesia, recuerden quién es Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo no les he mostrado ese tipo de Cristo. Y hoy en día también Dios nos diría lo mismo a la iglesia, y cuando digo a la iglesia en general, porque cada iglesia a veces tiene su Cristo a su manera. Muchas veces Cristo está como un adorno en la iglesia. Entonces, yo sé que soy reiterativo en esto, pero es lo que la Biblia me muestra. Y a veces es lo menos que se predica, la santidad. Y la santidad no se da solamente aquí, mis hermanos, en esas sillas blancas donde estás sentado. La santidad se da en tu centro de trabajo. La santidad se da en el lugar donde nadie te ve. Las conversaciones que tienes, las cosas que ves hoy en día, que estás a una mano de la pantalla, ¿no? Las cosas que hablas. Ahí se da la santidad. Ahí tú no dejas de ser iglesia, tú no dejas de ser miembro del cuerpo de Cristo. Tú sigues siendo el miembro del cuerpo de Cristo. En cómo celebras tus fiestas, en cómo celebras tus cumpleaños. Y lo digo abiertamente. En cómo tú interactúas incluso con el no creyente. ¿Te haces parte de ellos o tú influencias sobre ellos? Porque si te haces partícipes de ellos, en el sentido de sus acciones, de sus costumbres, de sus tratos, de sus maneras de hablar, irreverente para con el Señor o inmoral, entonces, ¿de qué iglesia estamos hablando? Pues ahí viene el llamado a la santidad en la iglesia. Pastor, no diga eso, porque el otro domingo ya no van a venir todos los que celebran así. Pero es lo que la Biblia nos llama, mis hermanos, nos está llamando a la pureza. Tenemos que ser congruentes con quién es la cabeza, ¿no? La cabeza es Cristo. Yo no lo veo a Cristo pensando en vanidades. No lo veo a Cristo con la mente entenebrecida. No lo veo. Y por tanto Él está pidiendo que su iglesia sea esa iglesia pura y sin mancha. Que vamos a cometer errores, amén, pero que no sea por algo que nosotros sabiendo nos hemos metido. Verso 21 dice: si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Oye, pero Cristo, ¿en qué momento les enseñó a los Éfesos? ¿Cómo Pablo les puede decir esto? Si realmente, si la verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, y tú dices, pero Jesús no enseñó en Éfeso. No, pues. Pero cuando Pablo enseñaba y presentaba la palabra de Dios, es como Dios hablando a través de Pablo. Pablo no hablaba de su propia cuenta. Cuando aquí abrimos la Biblia y exponemos la Biblia y sacamos un mensaje de la Biblia, es Dios hablando a su iglesia, no soy yo. A no ser que te diga algo contrario a la Biblia y diga, pastor, lo que está diciendo no tiene sentido.
Pero si estamos exponiendo la palabra de Dios, si tú estás escuchando, bien esta noche te has ido escuchando solamente a Anderson, o te has ido con un mensaje en tu corazón diciendo, Dios hoy me ha hablado. Y cuando tú abres tu Biblia, puedes abrirlo intelectualmente y leerlo. Ay, me gusta mucho leer la Biblia. Ya, me cumplí. La pregunta es, ¿te habló Cristo en esa lección? Es distinto cuando dices, Señor, quiero escuchar tu voz. He escuchado bastante sobre que debo de leer la Biblia y todo. Las veces que lo he intentado, lo he dormido, pero ayúdame a entenderlo. Y dispones tu corazón y dispones en oración y dices, Señor, háblame, y abres tu palabra con esa disposición de corazón, con esa buena tierra de corazón, abres. ¿Tú crees que el Señor no dice, no, a este no le hablo? Te va a hablar, porque estás disponiendo tu corazón. ¿Qué dice Santiago 1:5? Quien sea falta de sabiduría, pídala al Señor y Él le dará abundantemente y sin reproche. Cuando Dios ve que sus hijos lo buscan y están buscando su consejo con un corazón sincero, no se va a negar a darlo, se los va a dar. Entonces, Pablo le está diciendo, a la verdad, ¿le habéis oído? Entonces yo le preguntaría esta noche, mi hermano, ¿realmente estás escuchando la voz de Dios esta noche? ¿O te vas a ir como veniste, como llegaste? ¿Realmente estás escuchando la voz de Dios? ¿Realmente estás interiorizando el mensaje? Estás diciendo, esa parte me corresponde, eso es lo que yo tengo que ver, esa área del cual ha hablado en cuanto a la vanidad, esa que lo que va conmigo. Y eso tiene que traer, no tanto que le contó al pastor, sino lo que tiene que traer en mi corazón es decir, tengo que arrepentirme de esto, tengo que cambiar. Entonces estoy escuchando al Señor. Pero si estoy sentado aquí y estoy pensando en qué voy a cenar más rato y diciendo, ¿qué hora se cae ese gordito? Créeme que con esa disposición va a ser bien difícil, porque Dios es respetuoso de tu libre albedrío. Tiene decisión, pero si endureces tu corazón, dice no. Cuando escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y entonces Pablo le dice, si en verdad te habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús es la verdad y enseñó la verdad, es decir, Jesús se enseñó a sí mismo. Este ejemplo que también lo he puesto muchas veces. Cuando Jesús enseñó, no dijo, chicos, hoy día les voy a enseñar sobre cocina. Entonces, ¿quién es el maestro? Jesús. ¿Y cuál es el tema? Cocina, ¿no? ¿Sí? Pero cuando Jesús enseñó sobre quién? Sobre Él. Él es el maestro y Él es el tema, Él es el contenido. Y ese es el Evangelio. Jesús usa instrumentos, pastores, y a Pablo, a todos sus discípulos los usó. Pero finalmente es Jesús a través de su Santo Espíritu enseñando a la iglesia sobre quién, sobre Jesús. Porque ¿quién nos iba a guiar? ¿Quién iba a ser el Espíritu Santo? Guiarnos a toda verdad, a Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús enseñó la verdad del Evangelio, enseñó lo que Él ha hecho, lo que Él iba a hacer. Entonces, mis hermanos, el centro del mensaje, cada vez que tú vengas a esta iglesia, tiene que ser Cristo. Y la voz de quien tienes que escuchar es de Cristo. No en el sentido literal, sino en el sentido espiritual, decir, este es el día que tú dejes de escuchar eso y estés escuchando un mensaje quizás que tenga que ver con las finanzas, qué sé yo, te lo digo con todo, párate y di, se pudrió toda esta iglesia. Porque Cristo ya no está siendo el centro de la iglesia. Están enseñando cualquier otra cosa menos a Cristo. Hay infinidad de iglesias donde se dicen muchas cosas para exaltar al hombre, pero Cristo está de adorno. La Biblia está de adorno. Yo puedo pararme aquí y contarte muchos sueños, revelaciones y decirte santo, santo, y decirte muchas cosas y no mencionarte en un principio bíblico. Y quizás tú te vas empoderado. No se trata de eso. Se trata de venir y escuchar a Cristo. Amén. Verso 22. La solución a todo esto, mis hermanos. La solución es la siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, Pablo está diciendo, ya chicos, no seamos pesimistas, todo eso ha sido parte de los gentiles, cuando tú también eras gentil, tu pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esos deseos engañosos, su sinónimo es concupiscencia. Ese es un paso al pecado, ¿no? Que conforme a esta concupiscencia, es deseo por lo malo. Esa es la característica de nuestro viejo hombre.
Cuando de pronto tienes deseos por lo malo, recuerda, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Cuando de pronto vienen ahí deseos a tu vida por hacer lo malo, ay, Dios me está probando. No. Esa es otra cosa. Dios te va a probar muchas veces con situaciones que va a permitir Él, pero no, Él no va a probarte para que tú peques. Él va a probar para que tu fe esté puesta en Él. Es distinto. Me invitaron un vaso ese mes, Dios me está probando. No, ahí el que está metiendo su cola es Satanás, quien conforme a la concupiscencia de tu corazón te va a ofrecer. ¿Para qué? Para pecar. Es distinto. Y eso es parte del viejo hombre. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre, mis hermanos, para el cristiano ya ha sido clavado en la cruz. Ese viejo hombre ya está muerto. Nosotros ya, la Biblia dice que somos nuevas criaturas, las cosas viejas ya pasaron. Entonces ese viejo hombre ya no puede gobernar mi vida, ya no puede de pronto decidir por mí, sino que ahora yo tengo el Espíritu de Dios quien me va a dar me ha traído a la lucidez, voy a llamarlo así, me ha traído a la luz para poder decidir sobre lo correcto y lo malo. Pero cuando yo no tenía a Cristo, claro, estaba viciado por ese viejo hombre y andaba por mi concupiscencia. Esto no me saciaba, probaba en lo otro y podríamos hablar incluso hasta de vicios. Pero ese era el viejo hombre. Pero ahora el cristiano ya no tiene ese viejo hombre, o no es gobernado por ese viejo hombre. Verso 23. Entonces Pablo dice, y renovaos, ¿qué dice? En vuestra mente, ¿no? Renovaos en vuestra mente, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y lo que Pablo está diciendo, que para poder tú vivir un cristianismo puro, en el sentido de pureza, un cristianismo maduro, es necesario arranchar todo eso que era parte de tu pasado y no agradaba a Dios, y revestirte de ese nuevo hombre, entender que ahora eres una nueva criatura. Pero si estás con ese traje todavía de tu pasado y también lo otro, va a estar esa lucha ahí dentro de tu corazón. Y en algún momento vas a terminar actuando como cuando no eras cristiano. Decía alguien, ¿no? El cristiano no es un hombre parchado. El cristiano es una nueva criatura. Ha nacido de nuevo. La Biblia nos habla de un nuevo nacimiento. No nos habla de, bueno, si tú crees en mí, Sofía, dice Jesús, entonces, bueno, imagina, no es que Jesús diciendo a Sofía, si tú crees en Jesucristo, Sofía, vas a ser una mejor versión de ti misma. No es tu viejo hombre más Jesús, es Jesús dándote una nueva vida. Ese es cristianismo. Pero ¿por qué a veces actuamos entonces de cierta manera? Es que justamente, pues, estamos arrastrando, todavía arrastrando al viejo hombre, y de cuando en cuando poniéndonos ese traje, y eso no es así. Entonces Pablo dice, por lo cual, y vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Verso 25, por lo cual desechando la mentira, ¿qué dice? Aquí va a hablar sobre ciertas conductas, ya va a hacer contrastes, mira, por lo cual, entonces si hemos entendido, mis hermanos, todo lo que vamos a hablar, por lo cual desecha la mentira, ¿y qué dice? Habla con la verdad, así te cueste, así te haga entrar en problemas, así te tengas que comer la vergüenza, como decimos, ¿no? Es mucho mejor hablar con la verdad que con la mentira. ¿Qué pasa? Tiene el apuro, mejor una mentirita, no es parte de ti. Por lo cual dice, hay alguien que es el padre de la mentira, ustedes saben. Entonces cuando yo hablo con la mentira, me estoy poniendo el traje del viejo hombre. Y luego vemos a la iglesia con el traje del nuevo hombre, no es así, pues. Entonces Pablo dice, por lo cual desecha toda mentira y hablar con la verdad cada uno, dice aquí, a su prójimo. Es decir, y recordemos nuevamente el contexto y lo que el llamado que Pablo ha hecho a la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Te imaginas que entre cristianos, entre hermanos, hablando con la mentira? Eso va a hacer daño. Si el corazón, bueno, el corazón no manda información, ¿no? Llamando un falso bombeo, va a afectar al cuerpo, ¿no? Si el páncreas segrega líquidos, ¿sí? Segrega un líquido que no debe segregar, va a causar problemas. Entonces, si en la iglesia, mis hermanos, que es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros, no prevalece la verdad,
y estamos hablándonos unos a otros con la mentira, y decimos con la salita, eso no va a ser edificación, pues. Y Pablo está haciendo un llamado a que hablen con la verdad a su prójimo, a tu hermano, a tu hermana. Es que si le digo la verdad me puede afectar, dilo, pero en amor. Más adelante lo va a decir, pero en amor, eso va a edificar. A decir, no, a mí me gustaría decirte puras cosas bonitas, pero quizás te estoy mintiendo. Prefiero decirte lo que es, pero en amor. Ahí viene ya la mansedumbre y todo lo demás, la humildad, porque lo tienes que hacer. Pero es bueno decirlo. Dice, porque somos miembros unos de los otros. Y si somos miembros unos de los otros, tenemos que hablar ¿cómo? Con la verdad. Y no mintiéndonos unos a otros. Verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esta es una frase muy usada, pero ¿sabes quién lo usa? El que cometió el agravio. ¿No? Imaginemos, ya voy a poner como ejemplo. Yo me porté mal y me hice enojar a Sofía, perdón. Y cuando Sofía se enoja, no se ponga el sol sobre tu enojo, Sofía. Dice la Biblia. No, pues no es justo. Esto es algo que Dios se le está diciendo al que de pronto se ha enojado. Pero no es como para que la carta que saque bajo la manga el que cometió el agravio, ¿no? Porque ese es como decir, me tienes que aguantar. Y no estoy meditando en que yo fui un causante quizás de su enojo. ¿Me va a entender? Entonces, con esto no está diciendo, así que no tienen por qué enojarse. No, Dios está diciendo, ciertamente está llamando a aquel hermano que de alguna manera se podría haber airado o enojado por algo, le está diciendo, puedes tener esa reacción, pero no pequéis. No le des rienda suelta a tu enojo, que tu enojo no te gobierne, que tu enojo no hable por ti, porque si lo hace, vas a dañar. Y tú puedes decir, pero se lo buscó, ¿por qué? Pero sí, pero es Dios el que te está diciendo esto. Es Dios el que te está diciendo esto. Es Dios el que te pide paciencia. Es Cristo el que te pide mansedumbre. Es Cristo el que te pide humildad. Es Cristo el que te dice que no te enojes, en el sentido de que el sol no se ponga sobre tu enojo, es de que tu enojo no sea tan prolongado, sino que tú seas pronto al perdón, a perdonar. Cierto, si me lo dice la persona que me agravió, me va a dar más cólera. Pero si yo recuerdo que es Cristo el que me lo está pidiendo, y quizás le digo, ¿y por qué tengo que obedecer a Cristo? Y Cristo te va a decir, ¿sabes por qué? Porque yo te perdoné peores cosas. ¿Así? Y si tu respuesta es de un así, ¿qué has perdonado? Entonces no has entendido nada de la cruz. La cruz es un adorno para ti. Pero si realmente has comprendido la cruz, vas a ver la magnitud de tus errores y pecados y de qué cosas te perdonó Dios. Y eso te va a capacitar para tú ahora decir, bueno, tengo que perdonar, así como Cristo me ha perdonado. Amén. Luego dice el verso 27, ¿ni deis lugar a quién? Justamente, si no le doy lugar a Cristo, entonces voy a dar lugar a alguien más. No hay neutral. O sea, si no le doy lugar a Cristo, estoy dando lugar al diablo. Y el diablo lo que va a buscar nuevamente en el contexto de unidad, de iglesia, de miembros del cuerpo, lo que busca es dividir. ¿Tú te has dado cuenta que el perdonar une? El perdonar restaura. ¿Sí? Eso hace el perdón, reconcilia. Cuando hay una apertura a perdonar, pero también por el otro lado cuando hay un arrepentimiento de la otra persona. Pero bueno, más allá de que se arrepiente o no arrepiente, tu disposición debe ser a perdonarlo. Pero el no perdonar y dar rienda a tu enojo, ¿qué trae? Fricción. Y eso es darle lugar a ¿quién? Al diablo. ¿Porque quién ha venido a dividir? El diablo. Y una de las cosas que el diablo va a hacer es pretender dividir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y te va a alimentar y te va a decir, no, tú puedes, no, te va a decir, ¿qué va a estar ahí? Tu dignidad. ¿Te vas a dejar? Una relación de pareja, ¿no? Ambos están ahí como que, oye, ¿qué te dice el diablo? No te dejes, soy el carón de la casa. Te va a decir, o sea, eso no viene de Dios. Eso no viene de Cristo. Si te dice, no, si te ofendió, tú tienes que ofender más, por dos, dile. No, eso no viene de Cristo. De Cristo viene, si te ofende una mejilla, dale la otra mejilla. El perdón. De Cristo vamos a ver en el siguiente capítulo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo te ama Cristo? ¿Porque eres perfecto? ¿O a pesar de tus errores? A pesar de nuestros errores nos ama Cristo.
la ley del hielo. Pero a veces nosotros queremos hacer la ley del hielo. Y pongo un ejemplo con mi esposa. ¿Cómo la voy a amar si...? ¿No? O viceversa. Ella podría decir también, ¿no? O sea, también hay para ella. Sujetados a ella. ¿Cómo me voy a sujetar a este sinvergüenza? Podría decir. Pero justamente ese tipo de pensamiento, ¿quién lo alimenta? El diablo. Ni dé lugar al diablo. Cristo viene mansedumbre, humildad, soporte, paciencia, la verdad, el perdón. Eso viene de Cristo. Verso 28, y vamos terminando. El que hurtaba, ¿qué pastor? ¿En la iglesia no se puede robar? ¡No! El que hurtaba no hurte más, sino dice, trabaja. Interesante, ¿eh? Si se quedaba solo ahí, diríamos, tiene razón, pero no solo dice eso. Mira lo que dice. El que hurtaba, si estabas en el mundo, probablemente lo has hecho. Si robaste un caramelito, ya has hurtado. El que hurtaba no hurte más, sino que dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nuevamente, contexto de unidad de iglesia. No, yo trabajo para mí, cierto. Tu primera responsabilidad es tu familia, podríamos decir. Pero te dicen, si antes en el mundo tú te cogías y todo era para tu caño, ahora incluso tienes que pensar y en trabajar, incluso a tal punto de querer bendecir a alguien más, de poder ayudar a alguien más. Eso es un cambio total, ¿no? No solamente está diciendo ya no roben, sino lo que está diciendo, más bien trabaje y bendiga a alguien más. Eso es un contrario a lo que dice el mundo. Porque el mundo eso lo ve como algo tonto. El mundo dice, coge. ¿No? Viene pescado y ahí abre un camión, toda la gente va, así tengan su economía, y cogen 5 bolsas para cada refri. Mundo. Pero el cristiano tiene que ver a quién más puede ayudar. Y no con la de otra, sino con la de uno mismo incluso. Verso 29. Ninguna palabra, dice, corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si antes en el mundo tenía palabrotas que salían de mi boca y ofendía, y qué tantas cosas pude haber hecho con mis labios, hoy no, pues. No puede salir palabras corrompidas de mi boca, sino para qué dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Lo que vas a decir, un filtro es, ¿va a ser de edificación? Es con el ánimo de edificar, hermanita, te tengo algo que decir. Tómalo en el Señor. ¡Pah! Le mando la balacera ahí. Por mi finalidad fue hacerme sentir mal. ¿Estaría bien? Pues yo no lo que pastor. Sí, pero ¿cuál fue mi motivación? ¿Edificar su vida? ¿Cuál es mi motivación? Puedo decir lo mismo, pero va a marcar mucho la actitud y la motivación por el cual estoy diciendo. Si es para edificar o para condenar. Porque lo mismo podría yo corrompirlo por el corazón con el que lo estoy diciendo. Y puedo decir, pero es la verdad. Sí, pero si es para dañar, los miembros del cuerpo de Cristo no se dañan. Los miembros del cuerpo de Cristo se edifican unos a otros. Pero para eso requiere nuevamente humildad, mansedumbre, paciencia. Nuevamente. Verso 31. No, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se ha hablado mucho que somos templo del Espíritu Santo, pero nuevamente, no solamente tú individualmente eres templo, sino la iglesia como tal, el cuerpo de Cristo es templo del Espíritu Santo. Ahora imagínate el Espíritu Santo y su iglesia ahí, ve cómo los hermanos le alaban y le adoran, y de pronto ve cómo en sus casas el hermano Alexander habla mal de Julio César lo está rajando a Luis, y Luis con Silvana lo están rajando a Mario. ¿Te imaginas? ¿Qué haría el Espíritu Santo? Se contrista. No van a abandonar su iglesia, pero se contrista. Entonces,
Nuevamente, veamos a la luz de lo que ya acaba de decir Pablo, la unidad de la iglesia. Entonces dice el Espíritu Santo se va a contristar. Contristar es como que se va a entristecer por cómo los miembros del cuerpo de Cristo están actuando. Entonces, mis hermanos, es un llamado que está haciendo la iglesia, el Señor, a que obremos conforme la vocación con la que hemos sido llamados. Verso 31. Quítense de vosotras, ¿qué dice? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, todo aquello que tenga la motivación de buscar el mal, de dañar a alguien. Eso no debe concebirse en la mente de un cristiano. Por ahí puede haber una reacción, pero tienes que saber bajarlo. No puede haber la mala intención, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces Pablo dice, es contundente en esto, está diciendo, quítese de ustedes. Pregunto, ¿a quién está diciendo? ¿A los ciudadanos de Éfeso o a los cristianos que estaban en Éfeso? ¿Y a quién está diciendo Dios esta noche aquí? ¿A los hermanos que están aquí o a los vecinos que están por ahí? Lo está diciendo a los hermanos, a nosotros nos está diciendo, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso no debe ser parte de nuestra vida. Verso 32. Antes, lo contrario, antes sed, que dice, benignos unos con otros, misericordiosos, y acá es más explícito, ¿qué dice? Perdonadnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La cosa está clara. Nuestro perdón a los demás tiene que seguir el modelo del perdón que ha tenido Cristo o que tiene Cristo con cada uno de nosotros. Eso debe ser el motor que me impulsa a mí entonces a perdonar y a obrar con todo lo que hemos mencionado. Cristo. No tanto, mis hermanos, si tú esta noche has escuchado la voz del pastor y el pastor es el que me está diciendo que tengo que hacer esto, aquello, créeme que vas a llegar a casa y lo vas a olvidar. Pero si tú tomas el mensaje de hoy realmente corroborando, porque está en la palabra de Dios, y corroborando que es Dios quien te está pidiendo que seas correspondiente con lo que Él ha hecho, no te lo está condicionando como diciendo así me vas a pagar. Tampoco está diciendo que si no lo haces te va a quitar la salvación, sino que es un llamado que te está haciendo Dios mismo, después de haberte dicho todo lo que Él ha hecho por ti. Te está diciendo que correspondas a su amor, viviendo y actuando en unidad, en pureza y en madurez. Entonces quizás vas a estar capacitado de poder aplicarlo. Si tú piensas que solamente es un mensaje que el pastor lo está dando, créeme, se te va a olvidar. Si has escuchado la voz del Señor esta noche, no endurezcas tu corazón. ¿Qué tal lloramos en nuestros lugares? Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche, porque tú eres claro, Señor.